Buenas noches, feliz domingo, domingo 5 de diciembre. Esta es la segunda transmisión semanal que estamos haciendo a través de esta página de Facebook Live. Les agradezco a quienes se vayan a estar sumando a esta transmisión. Es un balance semanal de lo que ha ocurrido en los primeros días de diciembre. La semana anterior abordamos el tema de la llegada de los 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que está en boga y el, en los temas de todos y de todas las personas que estamos preocupadas por la situación de la pandemia, por la situación de México, y por también estamos preocupados por la desinformación y por la cantidad de mentiras que muchas veces se están generando en las redes sociales, en estas páginas a veces de Facebook o de YouTube o de Twitter, incluso en Instagram también. Quiero aprovechar para darle las buenas noches a Leslie Sáenz, a Areli, a Yadi Ley, desde Querétaro. José Ariel Cortés nos está enviando saludos. Don Francisco Villa desde Tlayacapan. Marisa Martínez, buenas noches a mí y a las meninas, a Tomasa y Anastasia que andan por acá. A Melisa y Adrián Bustamante. Adrián Bustamante, un abrazo. A Melisa también, muchas gracias Melisa por estar aquí viéndonos. A Elsa Celis, gracias por tu mensaje. A Bernardo Santos desde Texas, saludos hasta Texas también. A Carlos Meléndez, Darío Arredondo, muchas gracias, saludos. A Mari Carmen Ortiz, un gusto escuchar, dice, muchas gracias. A David García también le mando un abrazo. A Mario Vivanco, dice que hay que darle duro a los mentirosos conservadores. Así es. Hoy lo que quiero comentarles y poner a consideración de quienes están aquí escuchando esta transmisión, si prefieren que sea los domingos a esta hora o los viernes para hacer un balance de final de semana, los viernes o los domingos a las 7 de la tarde. Ojalá y puedan ustedes aquí expresar viernes o domingo, qué es lo que creen más conveniente. Y también aprovecho para mandarle saludos a Daya Pérez Torres, buenas noches, un abrazo. También a Montserrat Kundera, que nos escribe desde Querétaro, a lo mejor es pariente del escritor Milán Kundera, del escritor checoslovaco. A Luis Felipe Larios Valencia desde Hermosillo, a Lorena Sánchez desde Toluca, Federico Ramón, Federico Pico, un gran amigo, saludos. A José Ariel Cortés, dice que hay desierto con la dimisión de Gers Manero, son rumores, son rumores. Adaya Pérez está diciendo que ella prefiere viernes. Lucero Castro, domingos. Domingo, dice Lorenzo Monge. Parece que ya está ganando por ahora el domingo. ¿Domingo o viernes? ¿Qué prefieren? Y bueno, pues aquí vamos a seguir escuchando sus opiniones. César Medina Lara también prefiere domingo. Carmen Monares también. José Ariel Cortés, domingo. Bueno, Carla Camacho, domingo, parece que está ganando el domingo por amplia mayoría. Luis Alberto, gracias desde Aguascalientes. Héctor Navarro, ¿me podría explicar su posicionamiento a favor de Aristegui en la controversia de la fabricación de chocolates, del caso de los chocolates Rocío? Ahorita abordamos también ese tema. Me pregunta que cuándo voy a Orizaba, no tengo por ahora pues posibilidades de ir. Domingo también a don Pancho Villa nos está diciendo que le conviene más, a Luis Alberto también. Claudio Méndez desde Oaxaca también nos manda saludos. Lulú Sandoval nos dice que domingo. Leslie Sáenz domingo. Y Federico Ramón también dice que los domingos. Parece ser que vamos a inaugurar estas charlas dominicales para que puedan seguirnos y compartir los análisis con la mayor amplitud posible. ¿De qué vamos a abordar el tema? Es evidente que ya la variable Omicron de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, llegó a México a través de un paciente que está en observación y que está al parecer en una situación
no grave, no delicada, no en una posición mortal. Es un paciente es un ciudadano que llegó de Sudáfrica. En Sudáfrica se dieron, digamos, la oficialización de esta nueva variable. ¿Por qué lleva el nombre de Omicron? Porque las variables o las mutaciones, como queramos llamarle, del SARS-CoV-2, que es el nombre científico del el COVID-19, tiene mutaciones por la enorme capacidad de transmisión y de afectación que tiene en varias partes del mundo. Para evitar tenerle o estigmatizar a alguna nación por ser la que registra determinada variable, en lugar de ponerle nombres como pues la variable china o la variable sudafricana o la variable hindú, como pasó en el caso de la delta, tienen nombres del alfabeto griego. Y pues ya vivimos una variable muy transmisible, que es la variable delta, que fue la que predominó durante la tercera ola del COVID-19, al menos aquí en México. Y en Europa están entrando ya de lleno a un mayor número de transmisiones del COVID-19 en esta temporada, que en Europa y en otros países del hemisferio norte, México está entre los países del hemisferio norte, estamos en invierno. Lo que normalmente sucede en el invierno es que las enfermedades respiratorias, incluyendo la influenza, se propagan mucho más por los cambios de temperatura, por la situación climática normal. Y entonces lo que se está previendo es que tengamos una cuarta ola en este invierno del COVID-19. Pero ni en Europa ni en otros países donde se ha avanzado en la vacunación, es decir, en la aplicación de las primeras, segundas dosis de varios de los distintos modelos de vacunas que existen, ya sea AstraZeneca, ya sea Pfizer, Sputnik, en el caso de la vacuna rusa. En ninguno de esos países donde se ha vacunado a más del 50% de la población con esquema completo, o que tienen el 80% de la vacunación, al menos con una dosis, los mayores de 18 años, que es el caso de México, 85%. En ninguno de estos casos se ha demostrado que esta variable Omicron, que es más transmisible, que se transmite con mucha mayor velocidad, algunos hablan de 9 veces más transmisible que otras variables, se ha demostrado también que sea más letal. Es decir, las vacunas están protegiendo, no están evitando que la gente se contagie del COVID-19 y que tenga los síntomas de la enfermedad, pero evita las expresiones agudas que afectaron y han afectado durante las anteriores oleadas de la pandemia a buena parte de la población con comorbilidades, ya sea diabetes, ya sea enfermedades renales, enfermedades pulmonares, por supuesto, obesidad. Obesidad es una de las agravantes para la situación de buena parte de los ciudadanos y ciudadanas que han tenido que ir al hospital y que desgraciadamente fallecieron. Entonces, el primer elemento para que enfrentemos la paranoia, el temor, el miedo inducido a una variable distinta o a una variable nueva de un virus que va a seguir generando varias mutaciones, es que nos vacunemos, que busquemos la posibilidad de completar la dosis o la segunda dosis en el caso de los que no tengamos o no tengan la segunda dosis. En mi caso yo ya tengo las dos dosis. En la Ciudad de México y en las grandes ciudades de la República se avanzó muchísimo desde diciembre del año pasado hasta este diciembre en el esquema de vacunación. Eso ha sido un logro social, un logro que muchísimos de los críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación lo han negado y lo han incluso le han escatimado ese reconocimiento. ¿Cómo se ha logrado
en un periodo tan corto y con un país tan complejo, orográficamente, con poblaciones dispersas, sobre todo en aquellas zonas donde no hay grandes ciudades concentradoras de mucha gente, como son Guerrero, como son los estados de Guerrero, de Chiapas o de Oaxaca, que es donde hace falta llevar más la vacunación a las aldeas o a las rancherías o a los lugares donde hay poca gente. Pues esto se está logrando a través del ejército, a través del despliegue que tienen las Fuerzas Armadas y la capacidad que tienen de cobertura nacional. Entonces, cuando estamos escuchando, sobre todo en esta semana que se intensificó este asunto de que hemos vivido un golpe de Estado, hemos vivido o estamos en un golpe de Estado o en una dictadura, todas estas estos delirios de crítica que ya no son críticas, sino que son verdaderas invenciones, porque ni vivimos en una dictadura ni ha habido un golpe de Estado. Más respeto para las personas y para los países y para las víctimas de los golpes de Estado. Cuando hay un golpe de Estado, hay toque de queda en las ciudades, hay una persecución militar y policíaca a los críticos, se les encarcela, se les tortura, se les silencia, se les censura. Nada de esto está pasando en México. Entonces, que no vengan con idioteces a intoxicar a la gente. No estamos viviendo ningún golpe de Estado. Hay una mayor presencia efectivamente de los militares en tareas que normalmente no las hacían, como es la vacunación. Pues ¿por qué hay una mayor presencia de los militares? Por la capacidad logística que tienen los soldados y marinos de México. Y eso es no solamente necesario para enfrentar la pandemia, sino también es útil. Estamos, a final de cuentas, pues librando una guerra biológica, una guerra de salud, no una guerra de muertos. Esto creo que debe quedar muy claro para evitar estas frases fáciles o esta manera de querer inocular ahora sí el virus de la infodemia, que ese es el peor virus, el de la desinformación, el de la exageración, el de utilizar información engañosa o no confirmada para afectar a los ciudadanos mexicanos. Aquí estoy viendo que varias personas quieren hablar del tema de Aristegui y la fábrica de chocolates Rocío. Mi posición la expreso y se las comparto, es muy sencilla y creo que debe ser para tomar un criterio que no nos lleve ni a un extremo ni al otro. El reportaje publicado tanto en la página de Aristegui Noticias como en la página de Proceso no tiene ningún elemento sustancial en donde estén indicando que exista delito, irregularidad o tráfico de influencias de una manera clara y contundente. Es una suma de elementos y evidentemente de inferencias. La inferencia es cuando uno tiene un elemento informativo y quiere llegar a otro y no hay manera directa de llegar porque no hay documentación, entonces se plantean elementos para inferir. Por ejemplo, yo publico la fotografía de mi esposa con un hombre y luego la publico con con otro hombre para inferir que me está siendo infiel, aunque las fotografías con hombres no significan necesariamente que haya una infidelidad. Este tipo de técnicas de la intriga y de la inferencia son clásicas en los periodos en donde hay muchísima polarización. Periodísticamente es un reportaje muy flojo, es un reportaje bastante poco sustentado. Y los medios de comunicación en general siempre publican o publicamos reportajes a veces que no son sólidos. Es justificable y entendible la molestia y el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador por la publicación de este tipo pues, de inferencias y de reportajes que quieren forzar una acusación. Pero de ahí a
de manera destemplada decir todo lo que publica Aristegui, todo lo que transmite un medio de comunicación es mentira o es una traición. Yo creo que hay una línea muy delgada. Justamente si nosotros caemos en fenómenos de intolerancia social contra comunicadores o comunicadoras que durante muchos años han demostrado su capacidad periodística y crítica, porque no necesariamente tienen que publicar y decir lo que nosotros nos guste o lo que nosotros queramos. Tenemos que aprender a leer de todo, a aceptar cuestionamientos y a polemizar con esos cuestionamientos, críticas o reportajes. Por eso yo expresé mi respeto al trabajo periodístico de Aristegui Noticias y de la revista Proceso. Yo vengo de la revista Proceso, yo trabajé en esa revista y no hay nada peor que renegar de los medios de donde uno viene. ¿Que es un error el reportaje? Por supuesto que lo es, en términos de la pretensión de lo que querían expresar o afirmar. Y no tenemos por qué caer en en una persecución o en una situación de intolerancia, porque justamente ese tipo de actitudes son las que hacen derrotar a movimientos de transformación. Y aquí está la negra que me está respaldando, espero que la Tomasa, y aquí está también la Tacha, que les mandan muchos saludos dominicales a quienes nos están escuchando. Me hago así un ladito para que vean cómo se están también informando a través de estas charlas y este análisis. Estoy viendo sus comentarios, gracias a Lorenzo Monge por lo que nos está señalando, y no caigamos en las intolerancias, simple y sencillamente contrastemos la información y consultemos cuando sea necesario con quienes pues más les tengamos confianza. Gracias por sus comentarios. Ya espero que ya Diletti haya escuchado mi posición y otros que me la pedían en estos momentos. También le mando saludos a Miguel Martínez Rojo desde Hidalgo. Y bueno, para terminar este análisis semanal, no podemos dejar de mencionar el gran éxito que tuvo la convocatoria al meeting del 1 de diciembre en el Zócalo capitalino. Es una demostración del músculo social, del liderazgo y de la fuerza que tiene el liderazgo de López Obrador y que tiene lo que se ha dado en llamar o estamos llamando la cuarta transformación. La cuarta transformación no es labor solamente de una persona. La cuarta transformación es un proyecto social, es un proyecto que todos deberíamos estar apoyando en la medida de lo posible y que no dependa de una sola persona. Los líderes también son seres humanos y se pueden cansar o pueden enfermarse, y lo que necesitamos es continuidad, que haya una continuidad pues de la estafeta y del cambio político que se está generando desde el 2018. Por fortuna quedan todavía 3 años de esta administración. Por fortuna también llega con un gran respaldo social. Es algo que no están entendiendo los sectores críticos de López Obrador. Y creo que esto es muy importante señalarlo. El mitin del 1 de diciembre demostró la capacidad de convocatoria, la capacidad de liderazgo y lo que nos convocó López Obrador a revolucionar las conciencias, revolucionar la forma de pensar, revolucionar y transformar nuestra tradicional cultura de la ley del menor esfuerzo, del influyentismo, de la corrupción. La corrupción enraizada en las creencias de que con dinero se puede conseguir todo, es uno de los males endémicos que nos heredó el periodo neoliberal, el periodo de los 40 años en donde
el individualismo posesivo dominó el discurso y a la sociedad. Entonces, con esta reflexión yo quiero terminar este domingo mi comentario. Nos vemos el próximo domingo. Déjeme ver si alguien dijo viernes, pero pues ganó ampliamente la opción del domingo. Saludos a mi hermano Gabriel que nos está mandando saludos también. Argelia Alejo, gracias. Me pregunta Argelia Alejo y creo que es interesante esta pregunta. Dice, ¿y entonces el periodismo objetivo de Aristegui en dónde queda si transmite noticias no sustentables? Pues cuando publique noticias sustentables hay que escucharla. El periodismo no es una ciencia, es un oficio. Entonces, también tomemos distancia, pero no seamos intolerantes. Y no de un carpetazo, de un manotazo, olvidemos que Carmen Aristegui fue censurada 2 veces en 2 sexenios consecutivos con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto por expresar su punto de vista o por hacer grandes reportajes como el de la Casa Blanca. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no va a censurar a Carmen Aristegui y tampoco nosotros tenemos por qué caer en una situación de intolerancia. Se vale la crítica. Lo que no se vale es el manicaísmo de negro o blanco, mucho menos con aquellas periodistas y aquellos periodistas que en momentos claves de la historia nacional han jugado un papel indispensable para la información. Repito y reitero, esta es mi posición. Y antes de despedirme, aquí está la negrita. Ah, chulada de negrita. Buenas noches.